Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Здравствуйте. Вот есть такие часы судного дня. Shalom, amigos. Estamos en una charla con el cabalista Rav Dr. Michael Leitman. Esto es una cosa llamada reloj del juicio final. El tiempo que queda hasta la medianoche simboliza lo cerca que estamos de una catástrofe nuclear. En 1953 estábamos a 2 minutos de una catástrofe nuclear, es cuando estaban en Estados Unidos y en la Unión Soviética desarrollando sus armas nucleares. Hoy las manecillas del reloj se han acercado hasta 15 segundos de la medianoche. Esto se calcula anualmente porque hace 15 premios Nobel. Siempre nos llenaban la cabeza con esto en la escuela, pero no tenemos miedo de estas cosas. ¿Por qué, Dr. Leitman? Porque vivimos con esto, nos acostumbramos, no lo pasamos, y lo que pasó, pasó. El hombre tiene esa cualidad de olvidarse de lo que pasó y vive con lo que es hoy. Entonces, usted dice de que tiene que haber una catástrofe como la que ocurrió en Nagasaki para que entendamos. ¿Sí? Es que es un programa que hay en nosotros de que nos dice que todo va a estar bien o que no va a pasar nada. Yo realmente no creo en eso, de que puede haber una guerra nuclear. Pero yo personalmente no temo de eso. Puede ser que es una cuestión de costumbre. ¿Cuánto se puede hablar de esto? ¿Cuánto se puede temer? Mejor no hablar de eso. Yo creo que así la gente vive, Simeón. Entonces, aquí va cocinándose algo. También hay cuestiones de dinero. ¿Por qué es tan importante esa carrera tras el armamento nuclear, Dr. Leitman? Porque uno no puede dejar de pensar en su protección. Así están compuestos los países. Uno mira al otro y se copian. Esto queda claro, dice Simeón. Entonces, ¿a usted lo que esto le implica de que no va a pasar nada realmente? ¿O que esto que nos promete algo? Dr. Leitman, a mí lo que me preocupa es que hay nuevos países que entran en este juego, como Irán, Pakistán. Sí, hay varios países ya que tienen armamento nuclear y también pueden servir como medio para proveer de este tipo de armamento. No sé, dice Dr. Leitman, todo es errado. La difusión del armamento, el desarrollo del armamento ha recibido un enfoque distorsionado y es por eso que el mundo puede estar muy cerca de una explosión así, de una guerra nuclear. Muchas personas comprenden que esto llevaría al fin de esta era, de esta época, que ciertamente ha estado siendo acompañada por esta carrera tras el armamento nuclear. ¿Por qué el Creador nos trae todo esto? Pregunta Simeón, Dr. Leitman. Es para que nosotros pensemos, reflexionemos en forma general. Pero nosotros pensamos. No pensamos. Si hubiéramos pensado, si pensáramos, no estaríamos en este estado. ¿Qué hay que hacer entonces, Dr. Leitman? Imagínate que tú vives en un sitio
donde hay dos grupos que están en una lucha entre ellos y los demás están alrededor de uno o del otro. ¿Qué pueden hacer? Es claro Жить que мирно. quisieran deshacerse de estos dos grupos que se pelean entre sí y vivir en paz. Sí, en paz, pero no И все-таки, estar если можно, constantemente bajo la amenaza de que сила и pueda Творец ocurrir допускают una guerra de ese такое tipo. и хотят. ¿Puede decirnos por qué la fuerza superior permite que ocurra esto? Para que entendamos que nosotros mismos nos traemos a ese estado, para que comprendamos que todo lo que hacemos es por egoísmo, por maldad, que está Подавить. totalmente, se limpia totalmente de responsabilidad. Вот это интересно. ¿Y То есть qué? должен эгоизм, грубо говоря, не El ego va a возрождаться и sufrir сам por eso. уничтожить Tenemos que другого estar totalmente limpios, desconectados de eso. El ego no quiere ser destruido. Entonces tenemos que llegar a la comprensión del mal То есть тем самым вы говорите остановка гонки y eso вооружений, seguirá desarrollándose hasta que entendamos. Entonces lo que usted nos dice es que tenemos que entender que esta carrera tras el armamento es la forma de la manifestación del mal. Y quizás en este estado la humanidad se despierte. Hay que dirigirse debidamente. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? третью и четвертую даже. Baal Sulam То есть он так вот верил в живучесть también эгоизма, mencionó что que никто puede не llegar a поверит, ocurrir una ну, tercera выскочит guerra из mundial, этого incluso una cuarta guerra mundial. это вообще вечный такой, как Entonces solo así se puede salir del ego. Es algo eterno. Спасибо. Es como un monstruo que no se puede derrocar. Лягушка застряла в Sí, грязи, hay una parábola как ни старалась оттуда выбраться, que ничего не dice, una получалось. rana Друзья ей помогали, не quedó получилось у них, atrapada безрезультатно. en el Под barro, вечер en un обессилевшие bache. друзья Por más que ушли trató de домой, salir, nada оставили funcionaba. подругу Los на amigos волю судьбы la и были уверены, ayudaron, что pero они в следующий en день vano, придут porque к la ней noche и los amigos пришли. exhaustos lo Она dejaron весело прыгает по ahí траве. Они говорят, как тебе y удалось? dijeron, Очень seguramente ya просто, la mañana ответила no va a лягушка. estar, Появилась повозка, se и va a мне morir. De просто уже не repente la ven оставалось saltando другого выбора, alegremente en кроме la как hierba. Le поскорее dijeron, выбраться. ¿cómo te arreglaste? Dijo, muy Представляете? То есть simple. как-то Apareció un похоже на vagón y наш мир, simplemente no что tuve más мы remedio que должны salir de приблизиться к allí lo такой antes беде, posible. которая Se просто parece mucho раздавит a нас. nuestro mundo, que Да. necesitamos И только acercarnos тогда a мы un выживем. desastre que Вот nos это pueda вот aplastar y мы solo только что говорили, мы сейчас entonces как бы относительно, как conseguimos будто la мы не fuerza говорили para как salir бы с вами. Скажите del мне, пожалуйста, barro. Sí, вы же говорите, что есть такой путь добра, а есть путь digamos страдания. que Вот мы no идем по hablamos de пути esto hasta страдания, то есть ahora. нас должно Usted dice раздавить. que hay И только un тогда мы camino придем del к чему-то bien y un camino хорошему. del sufrimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tenemos que algo nos aplaste para que, o nos amenace con aplastarnos? ¿Necesitamos algo de eso? Doctor Langman, sí, porque si no, no vamos a querer deshacernos del ego. Tiene que haber una base ideológica para que trabajemos con la raíz. ¿Por qué nos vamos a deshacer del armamento nuclear? Lo que tenemos que hacer es deshacernos del deseo de destruir, el deseo de recibir, el deseo de oprimir a los demás. Ese es el ego gigante puro. De eso nos tenemos que deshacer. Del odio al amor. Sí, esa inversión que es prácticamente imposible si no hay un reconocimiento del mal que puede venir, existir solamente
Si no tenemos temor de la guerra y vivimos hoy y paseamos y disfrutamos, Simeón. Entonces somos como esa rana que está ahí dentro del bache, en la carretera, que está esperando que quizás alguien venga a un vagón y la aplaste. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Que ellos tengan temor también. Los demás que quieren usar esas armas. No es un carro lo que puede pasarnos, sino un tanque. Sí. O sea, el hecho de salir por el miedo, que logremos zafarnos de ese estado. Pero en realidad no tenemos miedo de la muerte. Llegó un tiempo en el que el estado va a llegar un momento en que el hombre va a tener que cambiar porque no va a tener otra alternativa. Porque tampoco no se trata de morirse, porque eso no soluciona ningún problema. ¿Cómo el miedo, saber de que la muerte tampoco no va a solucionar los problemas? Llegar a ese punto en el que entendemos que el ego es el que nos está haciendo el problema. Que uno empieza a entender de que ni siquiera la muerte nos libra de él. No nos lleva al fin de la existencia la muerte, que uno sigue existiendo en un estado de sufrimientos internos. El cuerpo no existe, pero uno sigue sufriendo. Y cuando entiende que el ego es el que le produce el sufrimiento, cuando no le queda más nada que eso, que el ego, que la muerte no lo salva y que no lo zafa de esos estados. La vida continúa después de la muerte, pero en otra forma. Y uno puede sufrir, como nos cuentan del infierno. ¿Y quién le va a señalar a uno que lo que hace todo ese problema es el ego? Uno va a sentir que lo dirige para que tenga esa actitud negativa, el mismo ego que lo domina, que lo lleva de un sufrimiento a otro. Entonces, uno llega a ese estado en el que en vez de oprimir a los demás tengo que oprimirme a mí mismo. Así es. Escribe Vladimir, analicé diferentes conflictos en diferentes periodos históricos y llegué a una conclusión inesperada. Cuanto más las personas se sienten cerca, mayor es el odio que surge entre ellos. Los que están más cercanos pueden llegar hasta destruirse mutuamente. ¿Por qué el odio entre naciones lejanas y extranjeras puede terminar en paz, mientras que entre naciones cercanas puede terminar en la muerte? Es otra vez el mismo ego del que estábamos hablando. Sufrir o soportar a alguien que está a nuestro lado. Esto quiere decir que si alguien es cercano y no puedo soportar por el ego sus cosas, así es.
Entonces, si hay alguien que es cercano a mí y yo no me siento compatible, el ego puede manifestarse en forma muy potente. Sí, justamente lo que nos dice aquí Vladimir, que los países cercanos pueden sufrir más de conflictos. ¿Cuándo podemos llegar a otra cosa? Pero esto justamente lo que los empuja para que se acerquen más. Que existir solamente así uno al lado del otro es una sociedad que no es lo suficientemente desarrollada, con un ego que no está todavía elaborado. Entonces usted dice que lo que hay que desarrollar es esto, el amor. ¿A qué se refiere cuando dice amor? ¿Qué es el amor? Pregunta Dr. Lightman. Es cuando yo siento físicamente conectado, me siento conectado con otros, a nivel incluso físico, al punto que yo no puedo sin esa otra parte, y esa otra parte no puede sin mí. Ese estado nos obliga a ocuparnos unos de los otros. Semyon, entonces yo tengo un deseo de que ese otro lado esté bien. Yo que pienso en él y de esa forma procuro por mi propio bienestar. No es que uno anula el fundamento egoísta, dice Semyon, así es, uno no puede huir de esa base. Es como en una pareja que se ama. Eso siempre en un amor egoísta porque entienden que uno sin el otro van a estar mal. Entonces se preocupan uno por el otro porque de esa forma se están preocupando de ellos mismos. Entonces cuando surge la guerra o el conflicto, cuando las relaciones entre ellos se desconectan, entonces empiezan a luchar uno con el otro. Uno puede existir solamente cuando está en contacto con los demás. Debemos estar en conjunto. Entonces lo que usted nos sugiere es que tenemos que tener unas relaciones tales de que no nos podamos desconectar. Así es, como en la naturaleza general, en todo el universo. Semyon. Entonces si hablamos de países, entonces tienen que ocuparse principalmente de que entender que yo no puedo existir sin el otro. ¿Y por qué entonces el mundo se hizo así? Se independizó. Si no podemos vivir sin el prójimo. Dr. Lightman, de hecho, no es un principio correcto. Tenemos que estar en conjunto. Semyon, entendemos que hay una interdependencia en el mundo. Vemos eso, Dr. Lightman. Entonces, por eso vemos que todos dependemos unos de los otros, pero también vemos cómo usamos esa interdependencia para hacer negocios, boicot, para eliminar fronteras o violar fronteras. Entonces aquí está hablando de un principio de que yo quiero estar bien y no me importa del otro. Lamentablemente, dice el Dr. Lightman, no entendemos la ley de la naturaleza, de que podemos estar bien solo si todos están bien, no solamente yo, sino todo el tiempo nos estamos cociendo dentro de una olla. Ese es exactamente el tema del ego, que es para que veamos que no podemos sin complementarnos. ¿Hasta cuándo? Esto es hasta que uno recibe el dominio del amor, que es el dominio del Creador, y ese dominio nos cambia.
Y en esa actitud es que cubrimos todo. Quiere decir que ese ego tengo que cubrirlo con amor, así es, eso hay que implementarlo a nivel diario, todo el tiempo hablar de eso. Uno todo el tiempo tiene la sensación de que este trabajo tiene que acabar en algún momento. Nunca, dice el Dr. Lightman. Todo el tiempo tienes que estar ocupado en pensar cómo amas al prójimo. Simeón, no se necesitan fuerzas aquí para sostener esto. Doctor Ayman, ¿tú entiendes que no tienes otra alternativa? Simeón, hay un momento en el que eso se convierte en una forma de vida ligera, ¿sí? Se convierte en una naturaleza secundaria. Gracias. Si puede resumirlo esto en esta frase, uno tiene que necesitar uno al otro, no para deshacerse del otro y librarse, sino que justamente la libertad se encuentra en la conexión con el otro. La naturaleza cerrada en definitiva es la que nos llevará a ese punto. ¿Qué es esa naturaleza en un círculo cerrado? Es un sistema de la naturaleza que está cerrado. Sí, una interdependencia. O sea, no en vano se nos muestra de que estamos totalmente pendientes de los demás. Así es, dice el Dr. Lightman. Digamos, si a alguien se le explota un conducto de petróleo, todo el entorno sufre y otros países que dependen de ese abastecimiento. Entonces todo viene como un boomerang, así es. Ese es el sistema general de toda la realidad. Son procesos muy interesantes. Yo creo que muchos se aprenden de esto. Y hay quienes no quieren o no pueden aprender de esto. Pero estos van a acabar. Y quizás en definitiva recibamos un mundo mejor. Istina. Istina nos escribe. Istina en ruso quiere decir verdad. Es como su avatar. No es su nombre. Escribe, la Kabbalah es una tendencia mística en el judaísmo. De hecho, es una forma de leer y entender la Torah. Se basa en la idea de que el texto de la Torah se puede interpretar en 4 niveles diferentes, el más alto de los cuales se revela a través de prácticas místicas especiales. Entonces, ella pregunta, ¿resulta que la Kabbalah es misticismo y no verdad? Ninguna de estas palabras es verdad. Bueno, entonces, ¿qué? Yo busqué en Wikipedia, ahí dice Kabbalah. En hebreo significa recibir. Que aquí hay algo de verdad, porque es verdad esto. Es una tendencia esotérica, mística y religiosa en el judaísmo talmúdico que apareció en el siglo XII y se generalizó en el siglo XVI. La Kabbalah esotérica afirma revelar el conocimiento secreto y la revelación divina encriptada en el texto de la Torah. Esto dice en la Wikipedia. Entonces usted dice que la Kabbalah no es misticismo. No sé a qué se refieren, dice el Dr. Lightman cuando dicen místico, pero no es místico. La sabiduría de la Kabbalah es un conjunto de leyes de la naturaleza, lo más simple. Leyes que tenemos que cumplir si queremos vivir en una conexión orgánica con la naturaleza. Bueno, entonces no tomemos en cuenta esta carta ni nada de eso. Si nos puede decir realmente qué es este conjunto de leyes, Dr. Lightman. Hay una naturaleza. ¿A qué se refiere cuando habla de la naturaleza? Todo lo que existe, todos los hombres, todo.
todas las interacciones, todo lo que nos podemos imaginar. Todo es una cosa completa, íntegra, que existe gracias a fuerzas que dependen entre sí, una de otras. Y estas fuerzas en esa compatibilidad forman la realidad. La ley natural, la conexión común de todas las partes en la naturaleza, nos permite sentirlo así. Y si no tenemos ese deseo de revelar esa naturaleza, entonces la naturaleza nos empieza a repeler. Y en definitiva vamos a deber aceptar esa naturaleza, la ley integral, general que existe en ella. Usted entonces todo el tiempo habla de una ley general. ¿Qué es esa ley general, Dr. Lightman? Esa ley general se llama Boré, creador. ¿A qué se refiere? Existe una fuerza que contiene en su interior todas las partes de la realidad, del universo, que el inanimado, vegetal y animal no lo reconocen. Y que todas las partes en su existencia, dentro de esa fuerza, de esa ley, coexisten. Y nosotros tenemos que responder a esas leyes. Somos la única forma de vida, los hombres, que es consciente de sí misma, de su existencia, de que existe una fuerza, una raíz, un origen de sí mismo. Y nuestro destino, nuestro propósito en la existencia que tenemos es llegar a revelar ese origen general y comenzamos a existir en compatibilidad con esa fuerza, según sus leyes. Nosotros por ahora no somos compatibles con esa ley, ¿no? Hemos sido creados de esa forma. Como está escrito, he creado la inclinación al mal. A propósito, ha sido así, para poder reconocer que el Creador es opuesto a nosotros y lo único que podemos hacer, la única oportunidad que tenemos es llegar a una semejanza con Él. Y que es asemejarse a la cualidad del amor, la conexión entre esas partes. Entonces estamos hablando de una ciencia que nos presenta esta ley. ¿Sí? Es la ley y la compatibilidad con la ley. Entonces, ¿por qué tanto insisten de que es una cuestión mística? Eso es lo que ellos entienden que puedes hacer. Pero ¿por qué la hincan dentro de la religión como algo místico? ¿Por qué no lo pueden atribuir a otra cosa? Todavía no son lo suficientemente desarrollados para elevarse por encima de esa percepción. Entonces, todo el tiempo lo están conectando con la religión. ¿Eso los calma de alguna forma? Dr. Lightman, ellos quieren de esa manera tener algo estructurado para saber dónde están parados. Entonces no se les puede culpar de nada. No, claro que no. La Kabbalah es otra cosa. La Kabbalah es un aprendizaje general donde todo se incluye, sí, todo entra ahí, la mística y todo. Todo está dentro de la sabiduría de la Kabbalah.
Bueno, una anécdota o una parábola. Un hombre ora a Dios todos los días para que le ayude a ganar la lotería. Finalmente Dios ya abrió una ventana en el cielo y gritó: escucha, estoy listo para ayudarte, pero al menos compra un billete de lotería, por favor. Resulta que queremos ser felices en la vida, pero no estamos comprando el billete de lotería. Lo estamos haciendo mal, estamos poniendo nuestra energía en lo incorrecto. ¿Cómo compramos el billete de lotería ganador? Doctor Eichmann. Pedir, intentar acercarse. ¿Ese es el billete? Sí. Y nosotros invertimos nuestra fuerza en otras cosas, en todas las direcciones. Bueno, claro que no podemos estar en esa interdependencia o en ese amor, pero podemos pedir estar. Entonces te abrirá esa ventana para que te permita entrar. Ese es el billete. Y cuando lo compramos, ¿qué precio pagamos? Querer estar en amor al prójimo. ¿Ese es el billete de ganador? Sí. Gracias.